Saludos a todos, bienvenidos de nuevo a Contrafuerte. El día de hoy tenemos el tema de mantenimiento de pavimentos y para llevar a cabo este tema tenemos a dos grandes invitados, el doctor Paul Garnica Anguas, que es experto y asesor en infraestructura de transporte. Además es consultor del Centro de Investigación de Innovación y Desarrollo y ha recibido varios galardones en las áreas de geotecnia, carreteras, pavimentos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo encantado de poder participar con ustedes en esta tertulia, ¿no? Muchas gracias. Y también está con nosotros el ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda. Él es especialista en vías terrestres, tiene una especialidad en ese tema y participa en la Comisión de Vías Terrestres y de Pavimentos, así como de temas legislativos del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur y es el que ha liderado la presentación de la Ley de Pavimentos que se encuentra ahorita en revisión en nuestro Congreso. Bienvenido, Ignacio. Gracias, ingeniero. Saludos, doctor. Bueno, pues, ¿qué les parece si de una vez iniciamos? Ok, entonces, doctor, el mantenimiento de pavimentos, algo que parece pues un sueño, no sabemos a veces con qué frecuencia los dan, si lo tienen planeado. Nosotros entendemos, o así nos lo enseñan en la escuela, que toda infraestructura tiene tres costos: costo de construcción, costo de operación y costo de mantenimiento. Y ese último como que queda en el aire. Si podemos entrar de lleno al tema. Sí, por supuesto. Bueno, eso que mencionas, yo creo que es un buen punto. En todo el tiempo que trabajé en el Instituto Mexicano del Transporte, ¿no? Siempre se habló de optimizar los costos en el sentido en que tú dices, ¿no? Efectivamente, ¿no? Luego pareciera ser que nos interesa más los costos de construcción en la realidad, ¿no? Es decir, tratamos de salir al paso, ejecutar y no nos preguntamos realmente a lo largo del tiempo, porque una carretera, un pavimento, pues no dura un mes, ¿verdad? Una vialidad dura lo que tiene que durar, años, ¿verdad? Primero. Y debe durar en buenas condiciones, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? Que vamos a entender por buenas condiciones, ¿no? Pero lo cierto es que comparado con el costo de construcción, y estos son datos que por ahí existen ya en estudios que se han hecho en México, pues la conservación a lo largo de 20 años, pues puede costar 15 veces, 20 veces el costo de construcción. Es decir, ya desde ahí, yo creo que se ve claro la importancia, ¿no? Y si metemos el costo de operación, o sea, el hecho de que los usuarios de la vía circulan mm, sobre un pavimento en mal estado, porque eso afecta, pues, costos de usuarios, ¿verdad? Vehículos, costos del transporte. Al final lo pagamos todos, ¿eh? Cuando compramos un producto en la canasta básica o no, el costo del transporte está ahí. Y el costo de operación vale 100 veces o 200 veces, ¿no? El costo de construcción. Queda claro que lo que hay que mirar es el ciclo de vida, ¿no? ¿No? Yo creo que es un primer punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? La conservación es esencial, queremos minimizarla, o sea, queremos minimizar los costos de transporte y bueno, yo podría empezar por decir que el mantenimiento es una necesidad urgente en las redes viales de México. ¿Cómo ves? Pues sí, coincidimos totalmente. Es urgente, Ujú. es de vital importancia y efectivamente el usuario final, el consumidor final es siempre el que paga todo lo que conlleva la cadena de producción o la cadena de valor que estamos consumiendo. Y sobre Ignacio, ¿cómo has visto el desempeño de los materiales o de la aplicación de los pavimentos aquí en el estado y en general en México? Bueno, específicamente aquí en el estado, ¿no? Como pues en gran parte de la República o en todo el país, más bien dicho, pues se tienen distintos tipos de materiales, ¿no? Sabemos que tenemos que utilizar lo que tenemos a nuestro alcance y no por ello quiere decir que aunque sea de una calidad no muy buena, pues tiene que ser algún resultado final no muy bueno, ¿no? Se puede hacer con lo que tenemos algo lo mejor que se pueda. Pero resulta ser que también, aparte de materiales petros, que me está enfocando en eso, también pues se utilizan
Voy a hablar específicamente de los pavimentos de asfalto, ¿no? Que tenemos muchísimos aquí en la red del estado. Pues resulta ser que también tiene un ligante que es el asfalto, ¿no? Y pues también lo dice la normativa, ¿no? Que tiene una cierta calidad, dependiendo de la zona, para el uso que vayas a tener, temperaturas, etcétera, pues hay un tipo de ligante adecuado y pues resulta ser que también ahí, pues, si bien no lo tenemos al alcance, se puede conseguir, pero yo veo que no se utiliza o no se hace esa parte que se debe de tener fundamental y un buen estudio ya de una fórmula de trabajo que se le llama pues para tener pavimentos en buenas condiciones, ¿no? Hablando de los asfálticos y pues por ende creo que también pegaría, no sé si el doctor me pudiera también ayudar en el asfalto para los mantenimientos, ¿no? Ya sean calafateos, capas de rodadura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno, situación. sí, todo lo que dices es correcto. Ahora, hay que decir que un pavimento, pues finalmente es una estructura de ingeniería, primero. De acuerdo. Es decir, se diseña por ingenieros, o al menos así debería, ¿no? Se debe diseñar por ingenieros, primero. Segundo, está constituida por materiales seleccionados. O sea, no son los que me regalan, son los que el ingeniero decide con algunos criterios, y ahí hay parte de la normativa, ¿verdad? Que es muy importante, ¿no? La normativa nos da guías, no es la Biblia, son guías para el ejercicio, ¿no? Para que yo seleccione aquellos materiales que yo sé van a funcionar. Y todo eso dentro de una estructura que en su totalidad, es decir, capas de asfalto, ya que tocaste el tema, ¿no? De capas de asfalto, los materiales de base, subbase, terracería. Todos deben ser seleccionados para que nuestro pavimento, pues, cumpla con la función. Función definida ahora en términos de estándares de desempeño, ¿no? Es decir, que la regularidad superficial, que los deterioros, agrietamientos, baches, ¿no? La fricción, la macrotextura, todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Se cumpla en un periodo de tiempo. Por lo tanto, y los cálculos teóricos o diseños y métodos de todos los países están en la base orientados a selección de material. Eso es importante. Ahora, tienes razón, Ignacio, porque en cada región, pues hay la propia problemática, ¿no? Digamos, de materiales. Fíjate que en todos los grupos que yo he trabajado en la Asociación Mundial de Carreteras, de comités técnicos, ¿no? En muchos países, el tema es el uso de materiales locales. De acuerdo. Que si tengo materiales residuales, que si son materiales tropicales, ¿no? Que si son arenas, que si son residuos de minas, ¿no? Ya ves que hay nombres particulares siempre para los suelos, ¿no? Sí, Que son los que están. La tendencia es a usar lo que hay, porque pues, hay que optimizar también recursos naturales, ¿no? No vamos a ir a explotar un cerro en Tijuana para llevarnos el material a La Paz, ¿no? de acuerdo. O pues están importando pues materiales que no tenemos del centro del país, ¿no? Ahora, hay forma de usar los materiales. Quizás ahí están muchos de los retos, Ignacio, ¿no? Bueno, podemos mejorar los materiales, o sea, con lo que hay, podemos, le llamamos estabilizar, ¿verdad? Los suelos, los granulares, los podemos mezclar con aditivos, con cemento, con cal, con polímeros, ¿no? Con asfalto, o sea, podemos mejorar los materiales. De hecho, podemos usar geosintéticos, ¿eh, Ignacio? Podemos intercalar geosintéticos para aumentar la durabilidad. La mezcla asfáltica es una capa. Sí, es la capa, ahora sí que da la cara, ¿no? Es la que el usuario ve y es la que sufre, pues, un poco todo, ¿no? Es la que se agrieta, es la que se hace baches. El usuario cuando ve dice, qué mal está el mantenimiento de la vialidad, ¿no? Pero el resultado de lo que ves, pues tiene como causa todo, ¿no? Toda la estructura del país. Y entonces yo creo que sí, cualquier intento de especificar pavimentos pasa por una buena definición de qué materiales tenemos, cómo los podemos usar y quizás admitir que los suelos naturales como tal
no van a ser suficientes y habría que hacer algo más. Yo no sé, Ignacio, ¿qué te gusta a ti de estabilizante o cuáles son las prácticas por allá con ustedes, ¿no? De hecho, doctor Inge, Tito, precisamente ese tema que estás comentando, doctor, de ahí emanó una propuesta dentro del seno del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, que es la propuesta de ley para rehabilitación, construcción y rehabilitación de pavimentos. ¿Con qué fin? Porque tuvimos pláticas con compañeros de la SST y decían, oye, ¿cómo vas a hacer una ley? Porque básicamente no tanto es procesos constructivos, sino se va a tratar de crear con los materiales que tenemos, analizarlos y ver, como bien dices, doctor, si necesito agregarle algo más o con lo que tenemos podemos realizar cosas muy buenas, pero haciendo estudios y en esa ley para pavimentos se pretende crear reglamentos, normas específicamente para nuestro estado y nuestros materiales, ¿no? Entonces, muy importante lo que mencionas, y de eso trataría, ¿no? La propuesta de ley que tenemos, que afortunadamente está en el Congreso, pero ojalá se vote, ¿no? Que se analice bien. Y bueno, en ese sentido, como mencionas, seguramente tendremos que utilizar directamente dicho cal, ¿no? Cal o asfaltos para mejoramientos de suelos, propio cemento, no sé, pero tenemos muchas arenas, falta de basaltos, de rocas sanas. Entonces, he ahí porque veo mucho también las bases hidráulicas, cuando se hacen aquí, son muy finas, ¿no? Que bueno, se permite por la SCT, pero pues hay que hacer algo más porque también tenemos problemáticas de huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas otras cuestiones. Y bueno, en ese punto eh, apenas se está utilizando cal en los materiales aquí en la ciudad y a ver cómo evoluciona, ¿no? En ese sentido. Aquí yo veo algo muy importante que ya mencionaron los dos, que me gustaría, a ver si lo podríamos resumir de la siguiente manera. Se habla de calidad, pero es muy vago ese término, porque al constructor cuando tú le reclamas te dice, es que yo construí con la calidad que me pidieron. Y tiene razón, la calidad es cumplir con las especificaciones contractuales. Y ustedes dos acaban de decir algo muy importante, se diseña y es un ingeniero quien da las especificaciones. Yo creo que debemos también de cambiar eso si es mala calidad o buena calidad y es cumplió con las especificaciones normativas. Deberíamos de irnos a la raíz de las especificaciones, pues antes de iniciar la obra, ¿no? Para poder prever la durabilidad que va a tener ese pavimento. Si no estamos especificando una estabilización de suelo, por ejemplo, o una mezcla de asfalto no adecuada, no es que esté mal, sencillamente no es adecuada para el clima nuestro. Yo creo que por ahí iría, ¿no? Tropicalizar las especificaciones y entender que no existen dos proyectos iguales, que se tiene que llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos o de geotecnia según aplique, porque también aquí es muy dado, lo he visto que en las bases de licitación copian los mismos catálogos, ¿no? Y van repitiendo. Y si ya les falló en un lado y vuelven a copiar el mismo catálogo, pues les va a volver a fallar, ¿no? Creo que yo me quedaría en ese tema de revisar las especificaciones y desarrollarlas particularmente para cada proyecto. Sí, tienes toda la razón. Hay un matiz particular en eso que dices, ¿no? Es decir, hay una normativa general, ¿no? A ver, en México es claro, ¿no? Porque es la normativa de la Secretaría ahora de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Digamos que es un poco la referencia. Y la verdad es que las leyes particulares que yo conozco de pavimentos, pues al menos toman los requisitos de calidad. Ahora, la normativa para la infraestructura del transporte, tal como la maneja la Secretaría, no es de índole obligatoria, abusados, ¿no? Es una guía únicamente para que tú tomes en cuenta. Cuando se vuelve obligatoria, ya es para tu proyecto específico. Si en tu proyecto específico tú pones ahí, tendrás que cumplir estrictamente y a rajatabla lo que dice la Secretaría, pues ya te amolaste porque es eso, ¿no? Y efectivamente va a estar coartado, ¿no? Pero tú puedes especificar, y la normativa lo autoriza, ¿no? Pues soluciones específicas particulares de buen comportamiento, aunque no parezca un libro específico de cómo uso las arenas de médano mezcladas con cal, ¿no? O cómo puedo usar un aditivo que no existe en mi material, ¿no?
Pero eso requiere que el proyectista que elabora especificaciones particulares, las pueda considerar en su proyecto. Porque sí, el contratista, pues él va a ejecutar, ¿eh? Entonces tiene que estar claro lo que tú quieres que ejecute, ¿no? Y si tiene que traer un asfalto, que además eso sí está normado, de grado PG adecuado a las condiciones de temperatura, ¿no? Y de tránsito vehicular de Baja California Sur, pues eso hay que hacer, ¿no? Porque en el caso del asfalto está probado, ¿no? El asfalto es un material complejo en comportamiento, ¿no? Viscoelástico, que depende de temperatura, de la aplicación de la carga, depende del procedimiento de construcción, es delicado, necesita gente competente, ¿no? O sea, el diseño de la mezcla, pues tiene que estar bien hecho, ¿no? ¿No? Si cambias un elemento de la mezcla, el agregado, ya cambió todo el diseño. Cambiaste granometría, ya cambió todo el diseño. Cambié el tipo de asfalto, ya cambié todo el diseño. Entonces tiene que haber una concordancia, ¿no? En eso. Yo creo que son los puntos más importantes de un proyecto de ley, ¿no? Cuidar eso, ¿no? Y no nada más dar especificaciones de índole general, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta sabiendo de que si hay libertad, el proyectista sí puede decir cómo se debe ejecutar. Ahora quizás ahí habría que hacer un análisis de cómo se han comportado las vialidades hasta ahora en Baja California Sur y detectar problemas, ¿no, Ignacio? De acuerdo, doctor. De acuerdo. Doctor, una pregunta. Bueno, lo platicábamos antes de entrar aquí a estos temas o a la grabación propia. Tenemos el dato de la Red Nacional de Caminos, ¿sí? Que son más de 800.000 kilómetros, ¿no? Que me parece, en toda la Red Nacional de Caminos, es correcto. De los cuales aproximadamente creo que el 37% son pavimentados, ¿sí? Viendo esos datos, me voy a los datos de la red estatal de caminos, porque también ahí tengo participación, y veo que tenemos un poquito más de 4.000 kilómetros de caminos, ¿no? De cuál de ellos 1.000 son pavimentados y básicamente son de concreto asfáltico. Entonces el 25% de la carretera aproximadamente de la red estatal pues es de asfalto. Eh, ¿Qué recomendaciones o qué tips o qué en cuestión de mantenimientos pudiera platicarnos, ¿no? Que se pudieran ejecutar, hacer o qué sé yo, ¿no? Para mejora y disfrute de todos los que vivimos aquí. Bueno, mira, por supuesto, ahora que me invites podemos ver problemas en particular porque las soluciones son particulares, ¿no? Bueno, Pero de lo que comentábamos también al inicio en la preparación de esta tertulia, ¿no? Atender las necesidades de conservación no es una cuestión únicamente de decir, oye, es que a mí me gusta más un río de sello, o a mí me gusta más un pavimento de concreto, o a mí me gusta más pues el reciclado en frío o el reciclado en caliente, ¿no? Estas son técnicas que vienen después, ¿no? O sea, la selección de la técnica viene después. Me explico, ¿no? ¿No? El pavimento empieza en el año cero, muy bien, vamos a decir, ¿no? Y inevitablemente se empieza a deteriorar por el tránsito vehicular, por el clima, ¿no? Por todo, ¿no? Se empieza a deteriorar. Es inevitable, ¿no? ¿No? Entonces empieza a bajar, en términos generales, lo que llamamos la condición del pavimento, ¿no? De una muy buena condición empieza a bajar. Si atendemos un poco lo que el pavimento requiere al inicio, va a sonar curioso, pero cuando todavía está bien, cuando todavía no hay dolencias manifiestas, ¿no? ¿No? Podemos aplicar técnicas de preservación, o sea, que son muy superficiales, ¿no? Riegos, ¿no? Emulsiones, ¿no? Sellitos, ¿no? Para evitar que aparezcan los primeros síntomas, porque esto, a mí me gusta la analogía con el cuerpo humano, ¿no? A ti te dicen estás bien y empiezas a comer, empiezas a ser sedentario, a lo mejor porque no te queda de otra, ¿no? Por el tipo de sí, trabajo, ¿no? así es. En ese rango que estás bien, si te cuidas, bueno, vas a prolongar tu vida útil, ¿no? Si no te cuidas, ¿no? Pasas a una segunda etapa, ¿no? De mantenimiento menor, ¿no? Digamos, ¿no? No, chino, tenemos que empezar a lo mejor ya a cambiar 2 centímetros, 3 centímetros de nuestro pavimento, ¿no? Ya empieza a ser más costoso, ¿no? ¿No? Ya empezamos a un área que es de mantenimiento correctivo, ¿no? Digamos, ¿no? Si lo dejamos caer,
llegamos a rehabilitaciones menores, pero que ya implican quitar la carpeta o quitar la base, ¿no? Y si lo dejas seguir deteriorando, pues llegas a la reconstrucción, que es donde nadie quiere llegar. Entonces, cuando llega la reconstrucción, yo lo primero que pienso es, alguien hizo mal su trabajo en conservación, ¿no? Alguien hizo mal su trabajo porque la mejor opción es nunca llegar ahí. Es como en mi analogía del cuerpo humano, ¿no? Nunca queremos tener que ir con el médico para que nos salve la vida, ¿no? Para que nos atienda un intento de infarto, ¿no? No, debemos estar en condiciones físicas adecuadas y ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Hay que comer bien, hay que tener una vida saludable, mental, física, ¿no? ¿No? Hay que hacer ejercicio, ¿no? O sea, hay cosas que ya sabemos, ¿no? Para el pavimento también. ¿Por qué? Pues ahora sí, para tu pregunta, pues depende de dónde estás, ¿no? La parte ideal es que siempre estemos en buen estado, ¿no? Y en un buen estado de pavimento, pues vamos a estar en técnicas de preservación, ¿no? ¿No? Cosas superficiales, emulsiones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un problema del asfalto, envejece. Y si hay mucha radiación solar, más. Si hay mucha radiación ultravioleta, peor, ¿no? Y yo creo que eso pasa en Baja California Sur, ¿verdad? Y ha de pasar mucho en muchas áreas del país, ¿no? Del norte, del centro, ¿no? Porque están expuestas a esos problemas. Y tú dijiste, o fue Tito, el cambio climático, ¿no? Y los huracanes, sí. O sea, necesitamos más cosas todavía, ¿no? Porque los enemigos están ahí, ¿no? ¿No? Y yo creo que requerimos un diseño de pavimentos para Baja California Sur, sin conocer la red, yo creo que es superior, Ignacio. Hay que recurrir a mejores técnicas, ¿no? Y si la técnica es un pavimento de concreto, pues habría que ver, ¿no? Hay que atender cuál sería la solución y hacer experimentos finalmente, ¿no? ¿No? Y otra vez regresar a la experiencia, ¿no? Que ustedes me digan, bueno, qué cosa ha funcionado bien, qué materiales son altamente recomendables y cuáles no. Y eso especificar, ¿no? ¿Cómo ves, no? Y el detalle, doctor. De hecho, siguiendo la analogía del cuerpo humano, ¿no? Usted mismo lo mencionó. Si sabemos que tenemos un problema y lo dejo agudizar, pues nadie queremos eso, ¿no? Para que vayamos al doctor y nos salve la vida de un problema que pudimos prevenir. Pues igual aquí nuestros pavimentos los vemos, pasamos, sentimos, vemos todo, pero no se actúa hasta que hay que corregir, pues de una manera impresionante, ¿no? Y muchos gastos y demás. Parte de eso es el estigma que se tiene aquí en el estado del concreto asfáltico, o creo yo que en gran parte del país, ¿no? Que la pregunta básica que le haces a todos, ¿qué prefieres? ¿Un pavimento de concreto hidráulico afuera de tu casa o asfáltico? No, pues hidráulico. ¿Por qué? Porque pues no le salen baches, ¿no? Dicen. Pero bueno, la culpa no lo tienen por sí mismos los pavimentos, ¿no? Sino ya son un cúmulo de cosas y decisiones, no solamente de ingenieros, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Dejamos que siga enfermándose todo hasta que llega un punto crítico. Ah, bueno, ahí apenas voltean y se efectúan mantenimientos, pero correctivos, ¿no? Sí. Es una pregunta que siempre me hacen. No podía faltar. Asfalto o concreto. Yo sigo pensando que el problema no es asfalto o concreto, el problema es un buen proyecto. De acuerdo. Si el buen proyecto, que incluye todo, ¿no? Materiales, diseño, construcción, supervisión, yo creo que Mantenimiento. podemos tener muy buena opción con los dos. Después ya nos podemos pelear en costos, ¿no? ¿No? Que si uno es más caro o no, que ya eso ya es discutible, porque tú haces uno de concreto y ya te dan el concreto en pagos chiquitos, ¿no? A meses sin intereses. Pues puede salir costeable, comparado a un pavimento asfáltico, ¿no? Porque a lo mejor un pavimento asfáltico requiere polímeros para hacer alto desempeño, ¿eh? Para ser competitivo con uno de concreto hidráulico. Bueno, es que es cuestión de analizar cuál es el proyecto que conviene, ¿no? ¿No? Hay opciones nuevas, ¿eh? En ambas técnicas. De acuerdo. O lo que comentaste, doctor, ¿para qué quiero el pavimento, no? Si yo quiero que mucho confort, por así decirlo, o planito, suavecito, pues creo yo que una de las opciones viables sería el asfáltico, ¿no? Y bueno, ¿para qué lo quiero? Creo que es una muy buena manera de ver las cosas como lo mencionaste y pues bueno, de ahí tenemos muchas cosas que hacer. Sí, de hecho no es lo mismo una vialidad urbana donde te van a estar abriendo para meter la luz, el drenaje, los servicios municipales, ¿no? Imagínate que ahí tienes concreto hidráulico, te vas a morir, ¿no?
Es otro problema en ciudades, ¿no? La convivencia entre la infraestructura de servicios y la infraestructura de transporte, ¿no? De acuerdo. Allá hay toda una temática importante, ¿no? Porque pues, en carreteras federales y estatales, pues bueno, pues no nos van a abrir para meternos un tubo de drenaje o reparar una fuga de agua y eso depende, ¿verdad? En dónde vamos a andar metidos, ¿no? Y, bueno, pero, por ejemplo, hay carriles, ahora es muy común para el transporte público, estos de los metrobuses, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que en mi ciudad, en Querétaro, también hay, ¿no? Y en muchas ciudades ya, donde los carriles son exclusivos de concreto. Y bueno, la convivencia de carriles de asfalto y concreto también es posible. También puede ser una opción de estructuración, ¿no? De las vialidades, ¿no? O si tengo bien organizada mis vialidades, pues yo sé cuáles son las de más tránsito, de menos tránsito, y a cada uno le pido lo que se requiera, ¿no? Entonces hay que tener claro cómo estamos, ¿no? Como todos los problemas, ¿no? Para poder resolver necesitamos saber dónde estamos, ¿no? De acuerdo. Cuál es la condición actual y a partir de eso discutir. Sí, hay que tener el estatus muy claros y llevar a cabo una planificación, ¿no? Para no andar rompiendo después el pavimento, pues hablando de que lo acaban de entregar hace 2 semanas y ya lo tenemos que romper para arreglar una línea de agua. Y también hacer esa planificación para el mantenimiento preventivo que usted nos comentaba. ¿Hay algún caso de éxito donde podamos, en alguna ciudad que sí tengan un programa de mantenimiento preventivo que funcione año con año? Aquí en México, Bueno, que usted conozca. pues mira, yo veo dos ejemplos, ¿no? Uno en la red concesionada de carreteras. Hay muchos ejemplos de redes concesionadas que ya entendieron muy bien que el negocio está en el mantenimiento preventivo, ¿no? Es decir, dejar de deteriorar y rehabilitar menor no costea, ¿no? Los costos son demasiado altos en el ciclo de vida, no costea, ¿no? Y entonces ellos están atentos año con año, y te voy a decir semestre con semestre, a cuánto valen los indicadores, ¿no? Regularidad, deterioros, fricción, capacidad estructural, ¿no? Y ejecutan lo que haya que ejecutar preventivo, ¿no? Yo creo que cualquier concesionario, y hay muchos en el país, es un buen ejemplo de ese tipo de prácticas positivas. En ciudades, bueno, hay ejemplos, algunos más positivos que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo citar que en técnicas sustentables, pues la Ciudad de México obliga a que todas sus mezclas sean tibias, ¿no? Y también ya incorpora que pues, los residuos de la construcción, de demolición, se incorporen como materiales, ¿no? En la construcción de carreteras y otros elementos estructurales. Y los asfaltos están elegidos en función al clima. Es un buen ejemplo porque en la Ciudad de México, pues, a tener vialidades de 150,000 vehículos diarios, ¿no? Es muy importante no cerrar carriles para rehabilitar, ¿no? Entonces se manejan con mantenimiento preventivo, ¿no? También se de otras ciudades, ¿no? Yo sé que León tiene una política de conservación muy buena, ¿no? También, ¿no? Y tiene implementado, yo creo que es la única ciudad que tiene implementado un sistema de gestión de sus vialidades, ¿no? ¿No? Es decir, que ellos sí son muy sistemáticos, miden todos los años, los almacenan en base de datos, tienen claros sus objetivos, ¿no? Saben lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Miden, evalúan, hacen su programación año con año, para decidir en dónde deben actuar. Y todo para no llegar nunca a vialidades que requieran reconstrucción de ningún tipo, ¿no? A lo mejor en eso León es un buen ejemplo. Por citarte unas que yo creo que puede ser referentes, ¿no? Con respecto a eso del mantenimiento preventivo. Ahora, todos tienen el mismo problema, es cierto, el dinero, ¿no? Los recursos no alcanzan. Ahí tenemos un problema más grave todavía, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no tenemos dinero, Ignacio? Tema difícil. Y más allá si no tomamos buenas decisiones porque no realizamos las mediciones, ¿no? Entonces, si voy a empezar a utilizar el poquito recurso que tengo para aquí, para allá, pero sin ningún tema de análisis, pues más lo desperdicias, ¿no? Sí, sí, o sea, este es un asunto de ingeniería, ¿no? Por eso Sí, hablo de que tenemos que ser sistemáticos, ¿no? O sea, hay que planear, ya lo decía a ti, ¿no?
¿no? Tenemos que organizarnos como decimos luego en ingeniería, ser sistemáticos, ¿no? De Es acuerdo. un sistema, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario, porque no solamente puede haber ingenieros civiles, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Que trabajamos juntos, organizadamente, con tareas bien repartidas para el logro de objetivos de la organización, ¿no? Yo diría que es una forma de ser. A- Así es a- como deberíamos trabajar, ¿no? sí, aquí en La Paz acabamos de tener un ejercicio muy interesante de mantenimiento de vialidades. Yo recuerdo, por ejemplo, la avenida Nicolás Bravo. No sé si, supongo que fue el gobierno del estado, no sé si fue el ayuntamiento. eh, y hubo un par de avenidas más, ¿no? Que le dieron un mantenimiento, un reencarpetado. Ahí yo creo que se podría obtener información para hacer comparativos de costos, durabilidad, precios. Creo que ya se hizo un ejercicio, se acaba de hacer recientemente ese ejercicio. Pudiéramos empezar con el estudio de esa recopilación de datos para proyectarlos a las demás vialidades. Obviamente, pues estás hablando de una vialidad de las más, de las principales de aquí de La Paz, de las que más circulan automóviles, pero yo creo que sí fue importante ese ejercicio como para estudiarlo. ¿Qué opinas, ingeniero Ignacio, tú que estás metido en ese tema? eh, Vuelvo a tomar un poquito el tema, ¿no? Que claro que es benéfico, ¿no? Porque de hecho circulo por esas vialidades y pues sí tenían sus deterioros. Sin embargo, volvemos a lo mismo que menciona el doctor, pues hay que evaluar, ¿no? Primero realizar mediciones y ver si ese procedimiento o ese mantenimiento era el adecuado, ¿no? Hablando en cuestión de recursos Y en y tiempo, si va a ¿no? funcionar. Yo no Es correcto. recuerdo, la verdad, quise hacer un recuerdo de memoria de cuándo fue la última vez que le vi mantenimiento y no recuerdo, ¿no? Supongo que se le debía haber hecho, pero sí fue un mantenimiento ya, digamos, ya algo serio, no fue leve. Pues, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, pues, la analogía del cuerpo humano. Ahí veíamos baches, veíamos grietas, pero pues no se hacía nada, ¿no? Y se esperaron a que de plano estuviera, por así decirlo, fatalmente inservible. Y pues ahora sí, ¿no? Actuar. Entonces, creo que sí es importante concientizar a todos nosotros, ingenieros, porque ya lo he mencionado varias veces, aquí en nuestro estado para realizar un sistema que involucre muchas disciplinas, como dice el doctor, y para aplicar, ahora sí, pues datos duros, ¿no? Y con eso, con ciertas metodologías también que existen para mantenimientos o elección adecuada de la acción, pues hay que eficientar el recurso público que, pues aparte es muy poco, ¿no? Aparentemente. Sí, Y ahora, es viable hacerlo, ¿eh? Es viable y no sí, necesita ser hipercostoso, ¿eh? Es cuestión de organización. sí, ahora hay un tema muy importante que mencionaron, que el constructor sepa hacer lo que se le está indicando que tiene que hacer, que el contratista sepa construir o llevar a cabo esas obras, ese mantenimiento. Y aquí, bueno, vienen los expertos, ¿no? Digamos, es muy común las constructoras de sexenio, ¿no? Que llega un sexenio nuevo y las arman, son compadres o amigos y se van por ese lado. Eh, yo creo que sí es muy importante revisar la experiencia de los profesionistas, de los técnicos que trabajan en los currículums en esas constructoras a la hora de los contratos. Y obviamente, pues los ingenieros van obteniendo experiencia trabajando junto con ya constructoras que tienen trabajos en su historial, pues así es como se van haciendo experiencia. Es importante porque efectivamente una falla puede estar en el diseño, pero otra falla muy grave puede estar en la ejecución de ese trabajo. Eh, hay metodologías para escoger a los contratistas, licitaciones ya muy marcadas tanto en la ley y reglamento de obras públicas, pero yo creo que también como adolecemos de tener un padrón sólido de expertos y certificaciones creíbles, al menos a nivel local, para llevar a cabo ese mantenimiento. Eh, en otros estados hay padrones certificados, ¿cómo lo están manejando? ¿O se adolece del mismo tema? Bueno, lo que yo sé es que hay estados que tienen padrón de contratistas, ¿no?
A nivel federal, la Secretaría tiene un padrón de contratistas y de hecho los califica, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ser, ¿no? Porque si no queda uno a merced de los contratistas, ¿no? Así es. Y eso no puede ser, ¿no? Digo, qué bueno que hay contratistas locales, pero mm, deben ajustarse a lo que se requiere en la ciudad, ¿no? En la región. Esto es muy importante, ¿no? ¿No? Yo sé que a ellos les molesta porque, oye, es que me estás cambiando la forma, ¿no? Y los procedimientos, sí. Hay que estar abiertos a cambiar, a la innovación. Y la única forma, me parece a mí, es que la autoridad haga su trabajo. Ahora sí que lo siento mucho, pero no es algo que se va a dar automático, ¿no? No van a llegar los contratistas, ¿dónde me anoto para que me evalúen y me registren, ¿no? Ujú. O los laboratorios, o los supervisores, ¿no? O los proyectistas, ¿no? Le toca al colegio de ingenieros, ¿no? Yo creo que esa es una buena función, ¿no? Para que se junte con la autoridad estatal o municipal y acuerden, oye, así vamos a evaluar a los contratistas, que puede depender del tipo de proyecto, ¿no? Y así vamos a evaluar a cada uno de los componentes de la cadena de valor, ¿no? Porque sí, ¿no? Si sale el gato malo, pues no va a maullar bien, ¿no? ¿No? Y después van a decir, ah, pues falló, pues hay que volverlo a hacer, ¿no? Sí se necesita calificar, porque, pues mira, en todo lo que no se mide no se puede mejorar. Eso vale al pavimento, eso vale al contratista y eso vale al ingeniero, ¿no? Entonces, yo creo que hay una labor muy grande en los colegios, ¿no? De hacerse escuchar por la autoridad y la autoridad de tomar en cuenta a los profesionistas adecuados. De acuerdo. ¿Qué, Ignacio? ¿Algo que quieras agregar? Eh, pues también en el tema de los constructores, pues no solamente es la experiencia que tengan, ¿no? Aquí tenemos algo muy marcado que me imagino que también es en el país, en varios estados, los equipos que utilizan, ¿no? Equipos, herramientas, falta de capacitación misma, pero básicamente también equipos. Eh, tenemos que innovar o por lo menos actualizarnos, ¿no? Tener equipos nuevos porque eso debe de causar varios problemas también, ¿no? Y de ahí muchos desperfectos propios en la capa de rodadura que se haya elegido, ¿no? Concretos asfálticos, perdón, o hidráulicos, ¿no? Eso es lo único que agregaría nada más. Bueno, sí, tenemos que modernizar nuestro parque de maquinaria, ¿no? Eso queda claro. Y yo creo que con los centros de investigación e innovación y desarrollo como el que forma parte, del cual forma parte el doctor, nos ayudan mucho a prevenir ese tipo de cuestiones, de probar tanto materiales como equipo nuevo, porque desafortunadamente por la falta de promoción, de innovación y de investigación, pues somos importadores de tecnología. Nos tocó ese papel, ¿no? En esta generación, pero yo creo que sí tenemos que invertirle a la investigación y desarrollo, pues para poder ser productores de tecnología y llámese por materiales y procesos constructivos novedosos como maquinaria nueva, ¿no? Eso me queda a mí muy claro y sobre todo ahorita en esta era que es la era del conocimiento y que el conocimiento se comparte tan relativamente fácilmente con el resto del mundo. Le, le tenemos que meter mucho a la investigación y desarrollo, ¿no? Sí, pero aún eso requiere una política pública, ¿no? Es decir, Baja California Sur debe impulsar la investigación y desarrollo a nivel local. Sí, a sus condiciones particulares. Así es, así es. Y eso solo se puede dar a través de lo que ya existe, que usualmente están en universidades, ¿no? Hay que hacer uso y apoyar y fortalecer a las universidades. Es mejor eso que partir de cero, digamos, ¿no? Se podría crear un centro de investigación, pero pues yo creo que es mejor apoyar lo que existe, ¿no? Ujú. Y de ahí partir y potenciar, y no solamente patentes, sino los recursos humanos. Lo más importante es la gente, ¿no? ¿No? Ese conocimiento que tenga la gente y que se quede en el lugar, ¿no? En este caso con ustedes. Perfecto. Ingeniero Ignacio, ¿algo que quieras agregar como comentario final? Eh, básicamente agradecerle al doctor que nos haya acompañado en esta tertulia. Eh,
También quisiera darle o comentarlo por aquí la invitación que tiene al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Baja California Sur, que esperemos próximamente tenerlo por acá. Sí, bueno, claro que sí, ya sabes, cuando hay voluntad se logran las cosas, ¿no? Cuando no hay voluntad, pues no se va a lograr. Y eso vale para pavimentos y también para la interacción entre ingenieros civiles como nosotros, ¿no? Y con mucho gusto, si se dan las cosas, pues andaremos por allá, Ignacio, Tito. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario final, doctor, antes de despedirnos? Bueno, hay una cosa que yo agregaría a todo esto, porque, bueno, todo lo que hemos mencionado son elementos clave, ¿no? Para nuestro problema de pavimentos y su conservación en buen estado. Pero mucho está en lo que se llama ahora la gobernanza, ¿no? O sea, políticas públicas, ¿no? La buena gobernanza, ¿no? Y eso compete a la autoridad, ¿no? Y la autoridad son personas. Y esas personas, pues, a lo mejor fueron ingenieros o son profesionistas, ¿no? Pero debemos estar de la mano con ellos, ¿no? Para que tomen las buenas decisiones, ¿no? Y por ahí empezamos, ¿no? Yo estuve una vez en un congreso en Europa, ¿no? De asfaltos, ¿no? Y un suizo se levantó porque estaban discutiendo si los pavimentos perpetuos o la larga duración. Y lo que decían ellos, bueno, si el político quiere un pavimento de alta duración, que lo pida, ¿no? Que lo especifique, que lo norme, ¿no? Que lo exija. Bueno, en ese sentido es que requerimos buenas políticas públicas, ¿no? Hay que tener más interacción con la autoridad en ese sentido, por parte de los colegios de profesionistas, como es el caso de ingenieros civiles. Esto sería un poco mi último llamado, ¿no? A la sobrevivencia, ¿no? Sí. Pues muy bien, doctor, muchas gracias. Bastante interesante y la verdad que coincidimos en sus puntos. Gracias por apoyarnos este día, tanto el ingeniero Ignacio Figueroa como el doctor Paul Garnica Anguas. Les doy las gracias por haber asistido aquí y también gracias a todos los que nos están viendo, que han llegado hasta este punto, pues como dicen siempre en el internet, si les ha gustado, denle like, compártanlo, eso nos ayuda a mantener el blog vivo. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos. Adiós.